Estamos entrando ahora en la era de la dominancia del dinero. Es decir, esta nueva era que viene ahora es la era de la dominancia del dinero. ¿Y qué significa esto? Que ya estamos entrando en la digitalización de absolutamente todo. Todo lo que existe va a ser digitalizado, absolutamente todo, ¿eh? Desde facturas de una empresa, la logística, las entradas de un recital, las casas, los autos, los bonos, las acciones, el oro, todo va a ser tokenizado. Todo va a estar en blockchain. Eso va a llevar unos años de implementación, pero lo que nosotros estamos ahora, ¿en qué momento estamos? Es en el momento de la migración del dinero. Estas placas son placas de un seminario que di y es importante entender, vamos con las conspiraciones, que no es conspiraciones, básicamente es la realidad, pero que le llaman conspiraciones quienes no lo entienden, ¿no? Esto que voy a mostrar ahora es la pirámide hegemónica mundial. Y esta pirámide hegemónica mundial está básicamente en el billete de $1. O sea, cuando vos agarrás el billete de $1, acá vos tenés la pirámide esta que acabo de mostrar. ¿Y por qué es importante entender esto? Vemos el ojo de Horus, los 13 escalones de poder que hay en el mundo, el nuevo orden de los tiempos, que es lo que estamos viendo, que esto fue el viejo orden mundial, y la fundación de 1776 de los Illuminati de Baviera, fíjate que está acá. Y lo que vemos acá básicamente son los escalones de poder. La gente no entiende esto. ¿Y por qué es tan importante entender esto antes de entender todo el resto? Porque si vos no entendés cómo funciona esta Matrix, cuáles son los niveles de poder que hay en la Matrix, vos crees que por ahí ir a votar vas a cambiar algo. Y en realidad los ciudadanos comunes como nosotros estamos en el primer escalón de esta pirámide. Pero después de ese primer escalón vienen las... Entonces, ahora vamos a ir a algo menos conspiranoico que todo el mundo puede comprobar en su vida, ¿no? Y tiene que ver con la evolución de los dispositivos, ¿no? Y acá vamos a ver, por ejemplo, la evolución desde el megáfono, ¿no? Desde el primer tocadisco de la década de los 40, de los 50, pasando por el magazine, el Walkman en los 80. Si alguno tiene 50 como yo o más, va a recordar esto. Yo tuve uno de esos azules. El Dixman en los 90. Después vinieron los MP3, ¿no? Los MP4. Y hoy tenemos Spotify, que lo podemos reproducir de un teléfono, lo podemos reproducir de la computadora, donde sea, y ya no necesitamos más todo esto. Porque esa fue la evolución, básicamente, de la electrónica vinculada a la música. También pasó lo mismo con la fotografía. La fotografía, nosotros vimos una evolución. Yo me acuerdo que cuando, allá por principios de 2000, cuando empezaron a surgir las primeras cámaras digitales, yo hablaba con los fotógrafos en las fiestas, así cuando iba a una fiesta estaban los fotógrafos con las reflex de rollo y yo le decía, mirá que esto en poco tiempo desaparece, ¿eh? Porque esto ya está digitalizándose y se reían. Siempre me pasa lo mismo. Imagínate que las primeras fábricas, las fábricas que yo tuve, eran de electrónica de iluminación con LED. Y la primera que tuve fue en el 2007, que no existía el LED todavía en domiciliario. Entonces, yo tenía que andar desasnando a la gente diciéndole, mirá que esto es lo que se viene, la iluminación con LED. Y siempre encontraba lo mismo, detractores que se reían, que decían que eso no va a pasar, porque eso es muy caro. Bueno, lo mismo pasó con las cámaras digitales, porque los fotógrafos me discutían que eso no iba a pasar porque eran malísimas las que había en ese momento. Y era cierto, eran cámaras que tenían a lo mejor 0,5 megapíxel, 1 megapíxel. Era imposible que esa tecnología en ese nivel de desarrollo iguale a una cámara de rollo, la calidad. Pero claro, ¿quién tiene hoy una cámara de rollo? ¿Dónde los revelás? O sea, ¿dónde compras un rollo? No existe más. O sea que esta evolución, inclusive hoy vemos teléfonos que ya se les pueden poner lentes de reflex, con lo cual la reflex también tiene los meses o los años contados, porque los teléfonos ya van a ser cámaras reflex también, porque ya tienen los mismos chips, la misma calidad y se le pueden poner lentes.
Entonces, fíjense cómo todo va evolucionando y no nos damos cuenta, ¿no? Es como ese, el famoso cuento de la rana que la metes en la olla de agua fría y le prendes la hornalla y de a poquito se va calentando hasta que se muere hervida, pero no se da cuenta, ¿no? Porque se va acostumbrando a la temperatura hasta que se muere. Y a nosotros nos van programando de esa manera, nos programan con las películas, nos programan con las series, nos programan con la televisión, nos van, digamos, anticipando todo lo que va a pasar de esa manera para que nuestra mente se vaya acostumbrando a lo que se viene. Pero como siempre te lo muestran como un cuento de ficción, ¿sí? Como una película de ficción, nunca lo tomamos en serio. Me acuerdo cuando yo empecé a hablar del alunizaje, que no habíamos llegado a la luna y demás, la gente se enojaba conmigo, ¿no? Me decía, no, vos estás loco, ¿qué estás diciendo? Entonces yo le decía, bueno, está bien, pero vos cuando vas a ver, por ejemplo, una película al cine del espacio, ¿vos te creés lo que estás viendo ahí? Y no, porque es una película. ¿Y por qué te crees un alunizaje que está tan mal filmado y te das cuenta que está hecho en un estudio? Cuando vos sabés que eso tampoco... No, eso es verdad porque lo dice la NASA. Entonces ahí entra el principio de autoridad, ¿no? Es quién me lo dice para que yo lo crea o no lo crea. No es si realmente lo puedo ver con mi sentido y discernir si realmente eso me están estafando o no me están estafando. La gente no usa los sentidos, usa el principio de autoridad. Por eso cuando va un médico, el médico te dice, tomate esta pastilla y la gente va y se la toma. Y no sabe ni qué tiene la pastilla. Y lo mismo pasó con la vacunación del 2020, ¿no? El problema de la sociedad es que siempre busca externamente validar algo. No lo valida internamente. No usa su intuición, no usa su percepción, que son sentidos también. Usa simplemente que me lo diga alguien que tiene autoridad. La ciencia, ¿no? La medicina oficial. Entonces yo siempre le digo a mi comunidad, ustedes no me crean nada a mí lo que yo digo. Traten de alguna manera, empezar a usar la intuición y empezar a ver si lo que yo te digo te resuena internamente, porque la mejor manera de que vos puedas tomar una buena decisión es de forma interna, no externa. Por eso siempre decimos los creadores de contenido que no estamos dando consejos de inversión. Estamos básicamente dándote una información que a vos te puede resonar o no te puede resonar dependiendo tu nivel de conciencia. Entonces, así como vimos la evolución de la fotografía y el audio, también estamos viendo en este momento la evolución del dinero. Y el dinero comenzó con el trueque, ¿no? Yo veo muchos conspiranoicos que ahora ven que se viene la moneda digital y empiezan, volvamos al trueque, ¿no? Volvamos al trueque. Y las únicas personas que hoy viven del trueque o que usan el trueque son los creadores de contenido, los influencers, que van, digamos, a una marca de ropa, hacen dos videos y le regalan ropa. Eso es un trueque moderno, digamos. A mí, por ejemplo, he dicho las billeteras frías me las mandan las empresas de billetera fría para que yo haga videos y lo promocione. Eso es un trueque. Pero anda a comprar un auto con trueque. Anda a comprar una casa con trueque. Anda a comprar la verdulería con trueque. No se puede implementar. ¿Y por qué no se puede implementar? Porque siempre tiene que haber algo en el medio, que es un commodity. Y esto lo voy a explicar rápido. Las monedas de metal, que se crearon allá por el siglo IX, ¿no? Pero podría ser antes, podría ser después, no sé, no importa, vamos a poner lo que dice la historia. Y las monedas se crean después de la sal y de otros tipos de commodities. Si yo tengo que adquirir algo y esa persona no quiere lo que yo tengo, por ejemplo, no puedo hacer trueque con él. Yo tengo que darle algo que a él le interese para que él me dé lo que tiene y que a mí me interesa. Y ese era el gran problema que había en el trueque. Entonces, ¿qué han hecho? Digamos, han creado un commodity, algo que les sirve a todos. En un principio era la sal, por eso viene el salario. El salario viene de la sal. Ahora todo el mundo apoya la mesa pensando de que no es un ritual. En realidad, en ese momento, el dinero que había era la sal, porque todo el mundo necesitaba sal. Entonces, vos ibas a comprar un mueble y le dabas sal. Ibas a comprar un caballo y le dabas sal. Y el otro siempre le servía la sal y usaba la sal para comprarle a otro otra cosa.
Entonces lo apoyaban en un lugar porque si se te caía la sal, ¿de quién era la culpa? Tuya, mía, entonces ahí había un problema. Después se crean las monedas. Se han creado monedas de oro, de plata, de cobre, de bronce y demás porque cada metal tenía un valor. Y de esa manera, por ejemplo, una moneda de oro valía lo que valían cuatro monedas de plata y una de plata valía lo que valían cuatro de cobre o de bronce, no sé. Era así. Después, en el siglo IX, aparecen los billetes respaldados en oro. Empiezan a aparecer los bancos y los bancos tenían el oro guardado en bóvedas y te daban un papelito que decía que vos tenías ese oro. Y vos con ese oro podías comprar. Y la persona que tenía ese papelito podía ir al banco si quería y retirar el oro equivalente a ese papelito. Eso se llamaba patrón oro, ¿no? Luego aparece el dinero fiat. Y acá es interesante, porque el dinero fiat aparece con Nixon en el 71, cuando él abole el patrón oro. Él dice, no, se terminó el patrón oro. A partir de ahora podemos imprimir papelitos indiscriminadamente y eso básicamente no va a tener ningún respaldo. Pero él no lo dijo de esa manera, claramente, porque si lo dice de esa manera, la gente no le hubiera dado valor al papelito. Entonces, ¿qué es lo que inventan? El petrodólar. Y el petrodólar básicamente es la moneda de reserva mundial que se está terminando en este momento, que era donde todos los países tenían que tener dólares para comprar petróleo. Entonces, por ejemplo, Rusia para comprar petróleo tenía que comprarlo en dólares. China tenía que comprarlo en dólares. Todos tenían que comprar en dólares. Y los países que vendían petróleo son los países árabes, donde más petróleo hay. El que se resistía a eso lo destruían, como por ejemplo ha pasado con Libia, ¿no? Con Gaddafi, ha pasado con Saddam Hussein y demás, porque eran países que ya querían vender en su propia moneda, o sea, no querían estar metidos con digamos, esta imposición que había puesto Estados Unidos y Nixon en el 71. Es decir, que el patrón oro se termina en el año 71. Y obviamente, ¿qué sucede? Empieza el desastre, ¿no? Empiezan a imprimir billetitos, todos los países empiezan a imprimir billetitos indiscriminadamente y comienza lo que se llama la inflación. Y la inflación es básicamente cuando hay más billetitos dando vuelta que productos y servicios disponibles para poder comprar. Entonces, como hay más billetes que productos y servicios, los productos se encarecen. Si hubiera más producto y servicio que billete, sería al revés. Había deflación, los productos bajarían. Esto provocó de que hoy Estados Unidos tenga una deuda de 37 trillones de dólares al día de hoy. Por eso es inminente que había que resetear la economía. Y no es la primera vez que hay un reseteo, ¿no? Ya hubo varios reseteos. El último reseteo fue básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando arranca el viejo orden mundial, y hoy estamos entrando en el nuevo orden mundial. Ya hubo otros órdenes mundiales antes. Este es el que estamos viviendo ahora, es el nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial es diferente al resto, porque acá entra la digitalización. Antes no había tecnología para digitalizar nada. Pero ahora, a partir del año 1988, donde se patenta blockchain, patentado por David Schwartz, que es un empleado de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional, comienza este nuevo camino de empezar a digitalizar el dinero. Estamos hablando año 1988, revista The Economist, el ave fénix, ¿no? Donde el ave fénix se ve que está arriba de dinero de papel quemándose. Y tiene una moneda que dice, básicamente, tiene el logo de Stellar Lumen, que ahora vamos a ver qué es, XLM básicamente. Y David Schwartz, que trabajaba para la NSA, viene del linaje Schwartz. Schwartz era el contador de Jacob Fugger del año 1500 y algo, que fue el primer banquero que tenía al Papa como cliente. Y fue el creador del capitalismo, el creador de básicamente la tasa de interés. Y este Jacob Fugger, que está obviamente en esos niveles altos allá arriba que vimos en la pirámide, no está acá abajo, está allá arriba, en las sombras, son familias, son linajes de banqueros que controlan el sistema financiero desde aquella época. Y todos sus descendientes, básicamente, son linajes que van tomando la posta y van siguiendo manejando el mundo financiero. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque quien crea Ripple, que es la empresa que está detrás de XRP, es Ryan Fugger.
básicamente un descendiente de Jacob Fugger. Jacob Fugger tenía a su contador que era Matthaus Schwartz. ¿Y quién es el que crea y patenta blockchain? David Schwartz, o sea, quien se encarga del libro de contabilidad distribuida, del desarrollo de blockchain, es un descendiente del contador de Jacob y el que crea Ripple es un descendiente de Jacob. Esto es muy loco, ¿no? Porque todo siempre parte de los mismos lugares, de arriba de la pirámide. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto, aluciné porque dije, bueno, entonces, ¿qué pasa con Bitcoin, no? ¿Quién crea Bitcoin? ¿Por qué Bitcoin no tiene creador? Satoshi Nakamoto. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Al día de hoy dicen que no se sabe. Bueno, Satoshi Nakamoto es Ryan Fugger. La función que cumple Bitcoin, BTC, Beta Test Coin, es esa, la de un Beta Test Coin. ¿Y qué van a hacer con Bitcoin? Lo que van a hacer es drenarle su liquidez y llevarla a los proyectos de utilidad que se vienen, como por ejemplo XRP. Y eso va a pasar en el próximo año. Entonces, hemos visto, para el que no conoce Bitcoin o no conoce el mundo cripto, que desde que nace en el 2009, pero Ripple nace en el 2004, Bitcoin fue teniendo lo que se llama un halving cada 4 años, ¿no? Cada 4 años tenía un periodo donde subía mucho su precio y después bajaba, después subía mucho su precio y después bajaba. Y eso eran ciclos, donde los que están en el mundo cripto le llaman el alt season y el bear market, ¿no? Bear de oso, ¿no? Que inverna, ¿no? Es el proceso de invernación de bear market, el mercado invernando, 4 años, alt season, temporada donde sube todo. ¿Por qué sube todo? Porque Bitcoin iba arrastrando a todas las criptomonedas. Cuando subía, subían con todo el resto. Y cuando bajaba, arrastraba también a todo el resto. Pero eso se termina este año. Este es el último halving de Bitcoin. Este es el último alt season o bear market. Porque estamos entrando en una nueva etapa, que es la etapa de la utilidad. Todo eso anterior fue una prueba, un test, donde estaban probando las tecnologías, donde se estaban desarrollando las blockchains. Acá vemos la evolución de blockchain. Acá arranca, digamos, la etapa del beta test con Bitcoin. Luego viene básicamente la etapa friki, que es la etapa de intercambio de Bitcoin, minería generalizada. Esto fue del 2010 al 2012. Ahí es donde nace XRP. Luego del 2013 al 2015, la etapa de formación de mercado, la subida y caída de Bitcoin, aparición de nuevas criptomonedas, y acá es donde se empieza a desarrollar la tecnología para el nuevo sistema financiero, donde empiezan a aparecer empresas como R3 Corda, IOTA, Ethereum, por supuesto, encargada de todo lo que es la parte de contratos inteligentes, Stellar, ¿no? XLM y demás, Constellation y demás. Podría nombrar todas, ¿no? Las ISO 20022, que son las que cumplen la norma para mover el dinero en el mundo. En el 2016 viene la etapa de crecimiento explosivo y ahí fue cuando le tuvieron que bajar de un ondazo a XRP, ¿no? Porque XRP, cuando llega el 2018, y fíjense esto, la moneda del ave fénix dice 2018, fíjense, 2018, y esto que está acá es la representación de la moneda del Ducats de Jacob Fugger, ¿sí? Porque en el Ducats de Jacob Fugger, de la moneda de él, tenía el ave fénix bicéfalo y tenía la flor de lis arriba, ¿no? Que la flor de lis ya sabemos que viene el priorato de Sion y toda esa historia. En el 2018, ¿qué sucede? XRP pasa de tener dos ceros después de la coma a valer 3 dólares con 60, 3 dólares con 80. O sea, hizo más de un 10.000% en cuestión de poquitos meses. Imagínense quien tenía XRP en ese momento y lo había comprado a 0,00 algo, en ese momento hizo una fortuna. Pero claro, XRP no era una moneda conocida, no era una moneda como Bitcoin, que ya se estaba conociendo y que la gente ya, los que estaban en cripto lo estaban entendiendo, y se estaba formando la religión Bitcoin, porque Bitcoin se ha formado una religión.
se hacía culto a la descentralización, culto a la moneda que está fuera del sistema, que va a derrocar a los bancos, sin saber quién creó Bitcoin, ¿no? Por eso nunca le pusieron nombre al creador de Bitcoin. 2019-2020 le pone un juicio la SEC a Ripple y le baja el precio a 50 centavos. Y ahí comienza la famosa demanda de la SEC a Ripple que duró varios años porque le congeló el precio a XRP. O sea, se lo bajó de 3 dólares con 60, volvió a 50 centavos. Bueno, no bajó a 0,00 algo, pero se quedó en ese precio años estancado. Y ahí fue cuando le empezaron a manejar el precio de XRP, ¿no? Se lo empezaron a contener para que no suba, para que no baje, porque no era el momento que suba. En el 2022, 2025, que es donde estamos hoy, comienza la madurez de la industria donde ya todas estas tecnologías ya se fueron probadas, fueron, digamos, testeadas, fueron desarrolladas, fueron asociándose con los bancos, asociándose con las instituciones. Y en ese momento comienza la segunda etapa, que es la de implementar la tecnología. ¿Y cuándo se implementa la tecnología? Bueno, comenzó el 14 de julio de este año. El 14 de julio de este año migró la Reserva Federal a ISO 20022, que es la norma de mensajería que van a usar todas estas tecnologías blockchain. ¿Cuándo termina esa migración? El 22 de noviembre de este año. O sea que a partir del 22 de noviembre de este año vamos a empezar a ver todos estos proyectos que se han desarrollado en esta última década entrar en operación, entrar en utilidad real. Por eso, cuando decimos que Bitcoin se terminó, esa época de especulación y demás, lo que estamos viendo es que está entrando en utilidad el blockchain para lo que fue concebido. Y Bitcoin, que no tiene utilidad básicamente, le van a sacar toda esa liquidez que tiene y la van a mandar a los proyectos que sí van a tener utilidad. Hay una empresa que se llama MicroStrategy de Michael Saylor, que es una empresa que ha comprado Bitcoin indiscriminadamente durante años. Dicen que Michael Saylor es parte, digamos, es un títere de la CIA y que lo que está haciendo básicamente es acumular Bitcoin para después dárselo al gobierno de los Estados Unidos. Por eso cuando Bitcoin tenga un problema, lo que sea, lo que van a hacer es, el gobierno de Estados Unidos se puede quedar con todos sus Bitcoin. Es decir, ahí sería el final de la participación de Bitcoin en esta etapa de test. Cuando yo empecé a hablar de XRP valía 36 centavos. Y esos 36 centavos, muchos de los que me empezaron a seguir en aquel momento compraron ese precio. Y claro, hoy XRP está en 3 dólares y lo están sosteniendo. Está siendo manipulado el precio. XLM, que es la segunda moneda, digamos, también desarrollada por Fugger, y que se va a hacer cargo del segmento minorista de todos los bancos comerciales, de los movimientos de la parte de la CBDC minorista, porque va a haber dos tipos de CBDC. Van a estar las CBDC mayoristas y van a estar las CBDC minoristas. Esto lo pueden ver en Atlantic Council CBDC Tracker, que es básicamente donde te va mostrando la evolución. Fíjense que ya hay países que ya implementaron la CBDC. Por ejemplo, China, desde el 2014 ya viene probando su CBDC. Pero acá si vemos, por ejemplo, lanzado, ya vemos algunos países, por ejemplo, en África, que ya se han lanzado, y en algunos otros países también. Es decir, que la CBDC posiblemente en 2026 ya esté en operativa en la mayoría de los países. Porque recordemos que el 22 de noviembre migra a ISO 20022 el mundo entero. ¿Esto quiere decir que el efectivo va a desaparecer el 22 de noviembre? No, posiblemente haya una transición donde el efectivo esté funcionando a la par de la CBDC un tiempo hasta que lo vayan retirando. Acá en la Argentina, por ejemplo, ya el 20% de la gente tiene efectivo ya. El 80% se hacen por compras con QR, transferencia, tarjeta de crédito, de débito. En algunos otros países ya no existe más el efectivo y eso significa de que el efectivo ya está condenado a muerte, básicamente, en todo el mundo, y solo es cuestión de tiempo, y no de mucho tiempo. ¿Y qué es ISO 20022? Bueno, ISO 20022 es un sistema de mensajería bancaria, donde los bancos tienen todos que usar ese mismo sistema e implementarlo. Por eso en este momento todos los bancos del mundo están trabajando en la implementación de esta norma
Y claramente XRP y XLM, o sea, Ripple y Stellar, que son las empresas que están detrás, fueron parte del desarrollo de esta norma. Y acá vemos el timeline, ¿no?, de implementación, que vemos que finaliza en fines del 2025. O sea que todo este proceso del 2019 hasta ahora fue todo ese proceso de migración hasta llegar a este punto. O sea, estamos llegando al límite. XRP se está hablando que en octubre, en noviembre va a dar la gran disparada. Y no una disparada como tuvo en noviembre, que subió de 50 centavos a 3 dólares 60, sino que puede irse a 10, 20, 30, 50. Con lo cual se nos está yendo el tren para el que todavía no invirtió. Recuerden que esto no es un consejo de inversión, igual. Y acá vemos el mundo, básicamente cómo se fue repartiendo y las empresas cómo se fueron acomodando para poder implementar la CBDC, cuáles son las empresas que están trabajando en el desarrollo. Acá vemos, en todas vemos a Ripple y Stellar, ¿sí? En todos los continentes vemos Ripple y Stellar, Ripple, Stellar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ripple, ya sabemos quién lo creó, ¿no? No es una empresa creada por un friki, es una empresa creada por las élites que están más altas, ¿no? Entonces, por encima el Vaticano. Entonces, las élites bancarias fueron quienes crearon Ripple y Stellar, con lo cual nadie va a discutir si se implementa con esa empresa o con otra. Y acá vemos cómo cada país va a tener básicamente su moneda digital, su CBDC, en los próximos meses. Cuando todo es digital, todo es rastreable y lo rastreable es controlable. Y eso es el mundo que se viene. Por eso, la CBDC va a ser una moneda de esclavitud. Porque la CBDC y las stablecoin también van a ser monedas programables. Van a ser monedas donde van a poder decirte en qué podés gastarlo, sacártelo si quieren, congelártelo, bloqueártelas. En China, por ejemplo, si vos cruzás un semáforo en rojo que ya está implementada la CBDC, no es como esa hora que vos te vas al que te hizo la multa y le peleas la multa, le decís, che, no me la cobré, porque en realidad te la descuentan en el momento de tu cuenta. Es instantáneo. Entonces lo que se viene ahora es lo que se llama el streaming del dinero. Es decir, el dinero en tiempo real. Pero eso es bueno y malo a la vez. Porque hay cosas buenas y cosas malas, como todo. La cámara digital es buena y mala, tiene cosas buenas, cosas malas, no sé. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El smartphone tiene sus cosas buenas porque hoy podemos hacer negocio, ganar dinero, conectarnos con gente de todo el mundo, pero también es adictivo, tiene un montón de cosas malas el smartphone. Entonces, no todo tiene todo bueno, ni todo tiene todo malo. Es neutral. La tecnología siempre es neutral. Todo es neutral. El dinero es neutral. Eso es algo que mucha gente no lo entiende. El dinero es malo, es la raíz de todos los males. Lo que es malo sos vos o lo que es bueno sos vos. Yo puedo usar el dinero para hacer cosas buenas o puedo usar el dinero para hacer cosas malas. Yo puedo agarrar, no sé, un cuchillo para cortar carne o puedo usar el cuchillo para acuchillar a alguien. Pero el problema no es el cuchillo. El problema es el que lo usa el cuchillo, ¿no? Entonces, como todo es así, este mundo de las criptos también es así. Entonces tiene su parte buena y su parte mala. ¿Qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? La parte buena. Vamos a sacarle la parte buena a esto. Porque si yo no me meto en esto, o no lo entiendo, o no le saco provecho a esta transición, lo que voy a hacer, voy a ser esclavo de la parte mala. ¿Y cuál es la parte mala? Vamos a diferenciar las monedas mundiales de las monedas CBDC. Los activos X, como XRP, XLM, XDC, XPR, XBG, no pertenecen a ningún país. O sea, operan en redes abiertas y globales, se rigen por estándares ISO 20022 y pueden dar libertad financiera, privacidad y custodia propia. ¿Qué significa? Que yo con estas monedas no tengo un país detrás que las controla, un banco central. Pero las monedas CBDC, que también corren sobre blockchain y pueden correr sobre la misma blockchain de XRP o la de Stellar, sí son emitidas por un banco central de un país. Es decir, que es una moneda de un país, no es una moneda mundial.
Por eso cuando hablaban, los conspiranoicos siempre hablaban de monedas mundial, de moneda mundial, no era una sola, ¿sí? Era un conjunto de monedas mundiales que no tienen país. Hay una norma ISO, que determina cómo se llaman estos activos y, por ejemplo, el X adelante significa que no tiene país, que es una moneda geopolíticamente neutral. Y después viene la empresa que está detrás. Por ejemplo, XRP es X sin país, RP de Ripple. X sin país, LM de Lumen, de Stellar Lumen. X sin país, BG de Verge, que es la empresa que está detrás de XBG. X sin país, PR de Proton. ¿Sí? Entonces, esa es la norma para ponerle nombre a las monedas. Las CBDC van a ser básicamente programables 100% y las personas que no se han enterado de todo esto, lo que va a pasar es que cuando se termine el efectivo van a usar la CBDC o cuando migre todo a CBDC y no invirtieron en activos sin país, ya después no lo van a poder hacer. Porque con la CBDC no vas a poder comprar monedas X porque son monedas que no van a tener la capacidad de poder invertir. Por eso nosotros cuando agarramos esto antes de que esta migración suceda, hemos tenido esa ventaja de poder invertir en la fase de prueba, en la fase de testeo, no en la de implementación o cuando ya esté implementado.